precisamente para analizar el momento que vive la relación bilateral de México con los Estados Unidos. Saludamos esta noche con mucho gusto a la internacionalista Natasha Urén. Bienvenida, Natasha, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ambos por la invitación. Pues Nat, la relación México-Estados Unidos nunca ha sido, así que muy sencilla. ¿Cómo está ahora? ¿Qué tan complicado se volvió después del incidente con los militares? Creo que no ha cambiado mucho la retórica. Tenemos que entender el momento histórico que está viviendo los Estados Unidos. Van hacia la ratificación del TEMEC, lo cual, para ellos USMCA, lo cual genera tensiones, ¿no? Porque va a ser una carta de negociación de los demócratas. Por otro lado, vemos candidatos demócratas sólidos. Todavía no se toma la decisión de quién va a ser el candidato demócrata, pero eso obviamente incide y vemos al presidente Trump queriendo reelegirse. Entonces, si nosotros entendemos cómo actuó para llegar a donde está, nosotros como país fuimos una parte fundamental. Entonces, más tensiones, menos tensiones, no lo sé. Estamos en periodos electoreros en los Estados Unidos, es como yo lo vería, y somos la piñata favorita del presidente americano. ¿No? Eso, no nos olvidemos, la vez pasada así fue, ¿no? O sea, por un medio de un tuit nos avisó que venía a México y lo recibió el pasado presidente, ¿no? Donde se veía él chiquito, pero nosotros lo enaltecimos y ayudamos probablemente a que sea presidente, ¿no? Entonces, no sé si es la más tensión o la menor tensión, es lo que es, pero no debemos de olvidar que nosotros sí con los Estados Unidos tenemos una relación muy diferente a lo que tiene el resto de la región, ¿no? Porque para unas cosas nosotros somos América del Norte, ¿no? Y para otras cosas somos Latinoamérica, ¿no? Y estamos en esta cosa simbiótica, pero la realidad es que nuestra relación con los Estados Unidos es de roommates. Y pues con tu roommate, yo con mis roommates no me comunico a tuitazos, por eso festejo también lo que dijo hoy el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? No vamos a hacer diplomacia de tuitazos, ¿no? O sea, con tu roommate le tocas la puerta y dices, oye, dejaste los platos sucios, ¿cómo le hacemos para que ya no estén sucios? Oye, hay que pagar las cuentas. Pues creo que es parte de cómo tiene que generarse la forma feliz. Pero además, la polémica que siempre le encanta al presidente Donald Trump es precisamente por esta red social, que es su favorita. De pronto se levanta de la cama, toma el celular y, ay, sí, México, ¿cómo está hoy? ¿Con qué los vamos a molestar? Porque de pronto esa es la impresión que genera. Porque realmente entendemos también quién es el electorado americano. El electorado americano es quien sí ha sido golpeado por los tratados de libre comercio. O sea, sí es un electorado que en su momento no le vio el beneficio, que perdió las maquiladoras. O sea, nosotros no olvidemos en Detroit. Hoy Detroit es una ciudad vacía y mucha de esa maquila está viniendo de México. Entonces, en el imaginario de la sociedad americana que ha ido perdiendo el capital, ¿no? Los más pobres, ¿no? Los menos con posibilidades, pues siempre es más fácil culpar a tu vecino. De hecho, nosotros tuvimos un presidente municipal que lo hizo en su momento con los migrantes al pasar, ¿no? En Tijuana, ¿no? Así es. Entonces, los migrantes, el vecino, y la verdad, también tenemos que decir las cosas como son. La casa está haciendo bien el trabajo. Y la casa está hecho un desorden. O sea, México tenemos cosas que mejorar, pero eso no significa que podemos ser recibidos a periodicazos o a tuitazos hoy en día, ¿no? A tuitazos. A tuitazos. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, decía un presidente mexicano, Porfirio Díaz, me parece. Natasha, pero el tema migratorio es clave en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es la situación en este momento? Creo que celebro, ¿no? El llamado que hicieron ayer la Secretaría de Gobernación y la Cancillería, ¿no? Es una buena política que implementaron, lo que salió hoy publicado en el Diario Oficial. Yo sí lo celebro, hay organizaciones que lo critican. Creo que sí había que poner un poco de orden, pero eso porque finalmente tenemos que saber quién pasa. O sea, aquí nadie está diciendo no van a pasar, estamos diciendo queremos orden. Y creo que eso es lo que hay que celebrar. No se parece nada en la administración pasada, nada, ¿no? Realmente vamos a buscar de qué manera el fenómeno migratorio, no solamente en México, es un tema mundial, digo, lo hemos visto en Europa, los barcos que se han quedado en alta mar, que no han podido llegar a España, ¿no? Lo vemos sucediendo constantemente y la gran pregunta a nivel global, hay dos temas que van a salir, cambio climático y la migración. Y los grandes temas es cómo vamos a confrontar esto y a dónde le toca a México jugar ese rol, porque sí son migraciones atípicas. Eso sí concuerdo mucho con la secretaria Olga Sánchez Cordero. Sí y no.
porque a mí también me tocó en su momento estar sentada en una mesa con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, quien nos decía que teníamos a 600 cubanos varados en Tamaulipas, sí, cuando se declaró que la ley de pies mojados ya no podía ser efectiva, sí, y entonces nos quedaron varados acá, y pues era, oigan, pues los vamos a subir en un avión y se van de regreso a Cuba, y no los podíamos subir al avión porque no querían regresarse a Cuba, ¿no? Entonces, creo que los grandes retos que vamos a estar viendo como humanidad es la migración. Y al presidente americano pues le encanta el tema, ¿no? Eso usarlo no de moneda de cambio. La carta favorita que tiene para jugar. Un tema, sin duda alguna, muy importante en la agenda entre ambas naciones. Y ver qué es lo que transcurre conforme vayan avanzando, porque además las caravanas no se detienen. Natasha, muchas gracias. Gracias. Gracias, Natasha. Gracias por estar con nosotros.